Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, con repetición 6 de la tarde. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace hacer actuar con bondad, justicia y verdad. Efesios 5, versículos 8 y 9. Comenzamos. ¿Estamos listos? ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a buscar en la palabra del Señor, Efesios capítulo 5, y vamos a hacer la lectura, hermanos, del versículo 25 hasta el 33. Voy a hacer la lectura en la Nueva Biblia de las Américas y después vamos a pedir al Señor que Él hable a nuestros corazones. Dice así la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículos 25 al 33. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Vamos a orar, hermanos. Padre, estamos delante de tu presencia para oír tus palabras. Agradecido, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Agradecido, Señor, porque eres tú quien nos ha traído, quien nos ha convocado, porque eres tú, Dios Santo, eterno y trino, quien produce en nosotros el querer como el hacer. Y Señor, rogamos hoy que hables tú a nuestros corazones, que uses la debilidad de cada siervo tuyo que tomamos este lugar. Señor, nada podemos hacer, solamente tú puedes usar nuestra debilidad para magnificar el poder de Cristo. Te rogamos pues, Señor, que nos des oídos atentos y un corazón dispuesto a recibir y a poner por obra, a obedecer, a someternos, Señor, a tu señorío y a tus mandamientos. Te damos gracias por darnos tu palabra preciosa. Pedimos, Señor, pues que nos santifiques, nos purifiques y nos ayudes a crecer a la imagen de aquel que es el varón perfecto, tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Se me olvidó dar un aviso, es el que el próximo domingo tenemos, es el domingo de resurrección. Gracias, hermano. Y queremos pedirle a nuestras hermanitas, si gustan, las que gusten, pues vestirse de blanco. Es una manera de expresar gozo y de recordar que nuestro Señor Jesucristo se levantó triunfante sobre la muerte. Entonces, las que gusten, por favor, hermanas. Como el sermón se graba y se transmite en la estación de radio en la semana, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Francisco Aguirre. Muchos me dicen el pastor Paco Aguirre. Y hermanos, quisiera leer este 14 de febrero pasado, en el periódico El Economista salieron unas estadísticas que quisiera leer. Dice aquí, los mexicanos cada vez se casan menos. Y entre los que deciden unirse en matrimonio, cada vez es más común que dicha unión se disuelva. En México,
33 de cada 100 parejas que se casan terminan divorciándose. Desde los años 2010 al 2022, la relación de divorcios por cada matrimonio se ha duplicado y ha subido al 33%. Esto es de acuerdo con cifras del INEGI. Es algo que se publicó apenas el mes pasado. En promedio, los matrimonios terminan divorciándose después de 18 años y se observó que una gran cantidad de los que se divorcian, sus edades varían entre los 36 y 38 años. Pese a la caída en los matrimonios, la población casada todavía representa a la mayoría de los mexicanos. Cerca del 37% de los 126 millones de mexicanos que hay están casados. El 33% están solteros y hay aproximadamente un 18% que viven en unión libre. Hermanos, el 18% de 126 millones es muchísimos millones de personas que viven así. Además, se muestra una mayor preferencia de la población por las uniones libres sobre los matrimonios, y cerca del 3% de la población de jóvenes y adultos ha migrado de estar casada a estar en una relación de unión libre. Y además, en México existen problemas importantes de violencia de pareja o violencia familiar, porque ocupa el tercer lugar en incidencia nacional de delitos. Hermanos, esas son estadísticas que salieron el mes pasado en el periódico. Y eso es algo tremendo. Es algo terrible que nos muestra, hermanos, y no es de sorprendernos, porque sabemos que el pecado entró en el mundo y toda la humanidad está bajo juicio, y lo que sucede es que simplemente se manifiesta el pecado que hay en el corazón, porque todos somos pecadores. Pero hermanos, en la carta a los Efesios hemos visto que los cristianos somos llamados a vivir de una manera digna del llamamiento con que hemos recibido del Señor, dice el apóstol Pablo en capítulo 4, versículo 1, a no vivir más como los que no conocen a Dios, capítulo 4, versículo 17, y debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, capítulo 5, versículo 1. Y hermanos, somos exhortados en el capítulo 5, desde el capítulo de versículo 15 al 18, a tener cuidado de cómo andamos. Recordemos que la carta a los Efesios, su primera mitad, capítulos del 1 al 3, nos habla de todo lo que Dios ha hecho y que nos ha dado en Cristo, pero los capítulos 4 al 6 tienen que ver con nuestra responsabilidad delante de Dios y nuestro andar delante de Él. Y el Señor, por medio de Pablo, nos muestra cómo debe ser nuestro andar como creyentes en 4 esferas. Ahí en la carta nos muestra el andar del creyente en la iglesia, el andar del creyente en la relación familiar, en el ámbito familiar, el andar del creyente también ante la sociedad, el andar del creyente en las relaciones laborales. Y cuando nuestro hermano pastor David Roberts predicó, nos comentó que el versículo 18 del capítulo 5 es un versículo clave, hermanos. Esto es importantísimo, porque todas las instrucciones que Dios nos da en su palabra no podríamos cumplirlas si el Señor no nos da los recursos y la capacidad para poder cumplirla. Dios no nos va a pedir nada para lo cual Él no nos dé los recursos espirituales para hacerlo. Por tanto, se nos manda allí en el versículo 18 que seamos llenos del Espíritu Santo, porque solo podemos ser imitadores de Dios si somos llenos del Espíritu Santo. El Señor Jesús nos dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, aunque el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, viene a morar a nuestras vidas en el momento en que nosotros nos convertimos, en el momento en que hemos creído en el Señor Jesucristo, y así lo dice Juan en su capítulo 7, versículos 37 a 39, el Señor Jesús se levanta en la fiesta de la Pascua, dice, el que tiene sed, venga a mí, beba, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y continúa diciendo el apóstol Juan, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Todo creyente tiene el Espíritu Santo morando en él. Dice Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Todo creyente es habitado por el Espíritu Santo. Esto es algo maravilloso, incomprensible, que la tercera persona de la Trinidad habite en nuestros cuerpos débiles, en nuestras vidas. Y Él no viene, hermanos, en pedacitos, en cantidades. Él es una persona, viene en la totalidad de su persona. Él nos ha bautizado, Él nos ha sellado. Hermanos, hay muchas cosas que el Espíritu Santo ha hecho ya en nuestras vidas y lo tenemos ya. Estamos sellados, estamos seguros para el día de la redención, pero hay un mandato que el Señor manda, valga la redundancia, a todo creyente: sean llenos. Y en el griego podemos entenderlo así: estén continuamente siendo llenos del Espíritu Santo. Y esto es un mandato, es una instrucción, porque no todos los creyentes están siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué es esto tan importante, hermanos? Porque sin estar completamente sometidos al dominio y al control del Espíritu, no podemos cumplir la instrucción que está en el versículo 21 del capítulo 5. Vamos a ver a nuestras Biblias, capítulo 5, versículo 21. Porque este es el preámbulo para todas las relaciones entre esposo, esposa, padres, hijos, siervos. Dice: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, la llenura y el control del Espíritu Santo nos llevará a tener una actitud o un espíritu de humildad, una actitud o un espíritu que nos da el deseo de procurar el bienestar de los demás antes que el nuestro, y a vivir en sumisión mutua. Así que en el caso de la esposa, que fue lo que vimos, ella se somete a su esposo como la iglesia está sujeta a Cristo. Pero la esposa que no está llena del Espíritu Santo, que no está siendo llena del Espíritu Santo continuamente, se va a resistir a la autoridad de su esposo, se va a resistir a sujetarse a su esposo, se va a resistir a apoyar a su esposo. Pero en el caso de los varones, el esposo debe someterse a su esposa al cumplir el mandato divino de amarla. Y hermanos, ningún cristiano puede cumplir la voluntad de Dios para su vida si no está lleno de su Espíritu. Y si no obedecemos ese mandato del versículo 18, no podemos obedecer cualquier mandato. Por la sencilla razón, hermanos, de que nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios separados del Espíritu de Dios, aparte del Espíritu Santo. Miren, hermanos, los creyentes estamos sujetos a la autoridad divina, ¿verdad? Dios es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Rey, nuestro dueño. Él tiene toda la autoridad para decirnos lo que nosotros debemos hacer. Pero, hermanos, nosotros somos llamados a la obediencia como un elemento fundamental de la vida cristiana. Es el elemento más básico. Todo creyente debe obedecer, aunque no perfectamente, sí sinceramente, sí conscientemente, sí deliberadamente. Y hermanos, el sometimiento a la voluntad de Dios, al señorío de Cristo y a la guía del Espíritu Santo es una parte esencial de la fe que salva, no es algo opcional. Si tú eres creyente, si tú eres cristiano, debes someterte a la voluntad de Dios, al señorío de Cristo y a la guía del Espíritu Santo como parte de tu vida normal, del día a día. Y hermanos, vamos a abordar este pasaje que hemos leído. El título del sermón lo mencioné hace rato, pero se llama El deber de todo esposo cristiano. Y vamos a ver 3 partes, aunque más amplia la segunda, pero quiero decirlo en estos términos. Vamos a ver el mandato, el modelo y el motivo. Sí. El mandato, versículo 25, y luego ese mandato se repite en 28 y 33. El modelo, que es del versículo 25 al 31, y el motivo, versículos 32 al 33. Así que vamos entrando a este primer encabezado, hermanos. Y este mandato es el mandato de amar a su esposa. Perdón. Dice el versículo 25, observa: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Pero ve el versículo 28.
así deben también los maridos amar a sus mujeres. Ahora ve el versículo 33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer. Entonces, hermanos, a los maridos cristianos no se les manda que mantengan sujetas a sus mujeres. A los maridos cristianos se les manda amarlas como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, y cuando Dios repitió algo 3 veces, debemos poner mucha atención. Cuando el Espíritu Santo nos está repitiendo esto, debemos poner mucha atención. Porque este mandato, hermanos, es la continuación de lo que Pablo dijo en el versículo 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y el sometimiento del esposo a su esposa tiene que ver con el mandato que Dios le ha dado de amarla a ella, como Cristo amó a la iglesia. Ahora, la palabra amar, en el griego es la palabra agapao, que viene de agape. A lo mejor hemos escuchado la palabra agape, pero esa palabra es una palabra que describe la naturaleza del amor de Dios. Y esta palabra significa amar, sí, pero conlleva el concepto de, fíjate, varón, valorar, tener en gran estima, sentir o manifestar una preocupación generosa por su esposa, ser fiel hacia ella, deleitarse en ella, dar importancia a ella. Y es una palabra, hermanos, que expresa la naturaleza esencial de Dios. Dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es esa misma palabra. Esta es la palabra que describe el amor de Dios. Y esto es lo que los esposos han sido llamados a hacer: amar a sus esposas, valorándolas, estimándolas en gran manera, manifestando una preocupación generosa, serles fieles, deleitarse en ellas. Hermanos, el Señor Jesucristo amó a su iglesia ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. No existía ni siquiera todavía un alma y el Señor Jesús ya nos había amado. Dice Efesios capítulo 1 que Él nos escogió, que Él nos amó y vino a salvar a los suyos porque los había amado desde antes de la fundación del mundo. Pero es obvio, hermanos, que pues ningún ser humano pecaminoso pues tiene la capacidad de amar con toda la plenitud y toda la perfección con que Cristo ama a su iglesia, ¿verdad? Eso creo que lo tenemos muy claro. Con la capacidad con la que Cristo ama y amará por siempre a su iglesia. Sin embargo, hermanos, gracias a que un cristiano tiene la naturaleza misma de Cristo en sí mismo y el Espíritu Santo en su interior, entonces Dios hace provisión a los esposos para que amen a sus esposas con una medida del amor de Cristo. Eso es algo impresionante, hermanos. Que Dios capacite al esposo cristiano para poder ser un reflejo medio borroso, débil, pero de Cristo. Y el esposo, hermanos, que se somete al Señor siendo lleno del Espíritu Santo, está en la capacidad de amar a su esposa con la misma clase de amor que Jesús tiene por su propia esposa. Alguien ha dicho que pues una mujer no tendría problema alguno de someterse, de sujetarse a un marido que la amase tanto como Cristo amó a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia. Así que ante este mandato, el mandato de amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, quisiera preguntarte, hermano, y aunque me dirijo principalmente a los casados, ten presente esto, varón, joven, que aún no te has casado. La pregunta es, ¿estás obedeciendo este mandato? ¿Tú valoras a tu esposa, la estimas, le ayudas, le sirves, la apoyas o la menosprecias? ¿O la ofendes? ¿O la lastimas o hieres con tus palabras, con tus comentarios? Dice Proverbios capítulo 12, versículo 18, que hay palabras que son como golpes de espada. Hay palabras, hermanos, que hieren mucho más.
que un golpe físico. ¿Te burlas de ella delante de tus hijos? ¿Te burlas de ella delante de tus conocidos, de la familia? ¿No eres ni capaz de levantar tus platos de la mesa, de lavarlos? ¿Oras por ella todos los días? Tú eres el líder que va delante de tu familia. Y el llamado del esposo es muy, muy alto. Pero solo podremos cumplirlos por la gracia de Dios, con su ayuda y dependencia del Espíritu Santo. Tienes un mandato, varón. Pero este mandato, nosotros diríamos, ¿cómo debo hacerlo? Señor, ¿cómo debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Entonces Dios nos da un modelo. Y ese modelo, ese ejemplo perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer versículos 25 al 27 nuevamente. Nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces el varón perfecto, que es nuestro Salvador, nos muestra, hermanos, cómo un esposo cristiano debe amar a su esposa. Él es el ejemplo a imitar. Entonces nos dice el versículo 25 al 27 que Cristo ama a su iglesia en tres tiempos o en tres movimientos, como una sinfonía: en el pasado, en el presente y en el futuro. Y en el pasado dice el versículo 25 que Él se dio a sí mismo por ella. Y esto se refiere, hermanos, por supuesto, a su muerte sacrificial en la cruz. Por tanto, el amor de un esposo hacia su esposa debe ser un amor que se sacrifica. El Señor se sacrificó por su esposa, por los que Él vino a salvar. Y cuando el Señor Jesús, hermanos, vino a este mundo, Él ya sabía que se iban a burlar de Él, que iba a ser ridiculizado, aborrecido, golpeado, crucificado. Él sabía desde el pasado eterno el precio demandado a su amor para proveer un camino de salvación a los hombres. Y hermanos, su sacrificio fue determinado aún antes de que hubiera una sola alma creada. Y debido a que por la caída de Adán toda alma es pecadora y merecedora simplemente del juicio y del castigo de Dios, hermanos, el sacrificio del Señor fue un acto de pura gracia. Ninguna persona, ninguno de nosotros, hermanos, merece ser salvados, perdonados, limpiados, introducidos en el reino de Dios como hijos o hijas. Ninguno de nosotros. Él no se sacrificó por los que eran agradables y dignos, sino por los que eran desagradables e indignos. Este es el amor de Cristo, el amor que se sacrifica. El mundo se enfoca como que en el objeto amado, es decir, si ese objeto le satisface, ¿no?, si es agradable a la vista, a sus intereses, a su egocentrismo, pues entonces lo ama, ¿no? Entonces el mundo ama o estima a aquellos que son dignos de ser amados. Entonces una persona es amada porque tiene alguna característica por ahí, como pues, el atractivo físico, la personalidad, el ingenio, prestigio, recursos. Pero tan pronto como uno de los cónyuges pierde ese atractivo, entonces el amor desaparece, porque la base de tal amor ya se desvaneció. Y escuchamos a matrimonios decir: es que ya no siento nada por ti, es que ya no te amo, es que el amor se murió. Ahí está una canción por ahí, ¿no?, que se llama Se nos murió el amor, ¿no? Hermanos, pero el amor de Dios no es de esa clase. Él ama porque la naturaleza de Dios es amar, hermanos. Él ama porque los objetos de su amor necesitan ser amados.
No son dignos, no somos dignos. Pero el Señor sabe que nosotros necesitamos de su amor. Y por pura gracia, hermanos, por el puro afecto de su voluntad, el Señor viene y da su vida en rescate por nosotros. Y entonces amar como Cristo ama no depende, hermanos, de lo que otras personas sean en sí mismas, sino por entero de lo que nosotros somos en Cristo. A un esposo no se le manda amar a su esposa, hermanos, por lo que ella sea o no sea. Porque aún un varón que habiendo estado casado después viene a Cristo y su esposa no, el Señor le dice: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y hermanos, el varón tiene el mandato de amarla, porque la voluntad de Dios para él es que la ame. Y cuando ella, si es creyente, responde al Señor de la misma manera, hermanos, es como aceite en una maquinaria. No quiere decir que no va a haber dificultades, pero aquel matrimonio comienza también a ser un reflejo de esa relación de Cristo con su iglesia. Y entonces es cierto, hermanos, que también la intención del Señor es que el esposo ame a su esposa o la admire porque es atraído por ella, porque es bonita, por su encanto, su amabilidad, su bondad y cualquier otra cualidad o virtud positiva. Pero aun si todo eso desapareciera, el esposo sigue bajo la misma obligación de amarla, y además su esposa estaría en la gran necesidad del poder sanador y restaurador del amor sacrificado de su esposo. Hermanos, miren, en el año pasado, creo que fue en agosto o octubre, escuchamos el testimonio de la esposa del hermano Bob Coughlin. Bob Coughlin es un hermano que ha compuesto muchos de los cantos que cantamos. Ella tuvo cáncer, tuvieron que hacer mastectomía. Y esto, hermanos, es un trauma, porque el cuerpo es mutilado. Y el hermano le decía a su esposa: eres la mejor, eres la más hermosa de las mujeres del mundo. Y nosotros podíamos observar el amor que él tenía por ella, porque ese amor no dependía, hermanos, de que ella tuviera su cuerpo completo. Ese amor dependía de que él estaba amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Es un amor, hermanos, que se sacrifica. Y este amor sacrificial actúa, hermanos, donde hay una necesidad, sin considerar si hay un merecimiento o una dignidad en la persona que lo recibe. Porque Dios nos amó al mundo y envió a su propio Hijo para redimirlo, a pesar de que ese mundo es tan indigno de su amor. Y cuando Jesús, nuestro Salvador, el amor encarnado de Dios, vino a este mundo, el mundo entonces lo despreció y lo rechazó, hermanos, con un desaire irreverente, con una crueldad indescriptible. Y no obstante, el Señor Jesucristo no se rindió, no se dio la media vuelta, no se resintió, sino que predicó, enseñó, sangró y murió por nosotros. Gloria al Señor. Ese es el amor divino. Y el amor, hermanos, hace todo lo necesario y no calcula los costos ni los méritos, porque ese amor se extiende, ayuda, dirige, enseña, advierte, anima. Hermanos, a mí se me cae la cara de vergüenza. El llamado del varón es altísimo, pero solo podemos hacerlo en dependencia del Señor, siendo llenos del Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, el esposo que ama a su esposa solamente por causa de su atractivo físico no está amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia. El esposo que ama a su esposa por lo que ella puede darle, entonces ese esposo está amando como ama el mundo y no como Cristo ama. Y el esposo que ama a su esposa como Cristo ama a su iglesia y da todo lo que tiene por su esposa, incluso su vida misma,
si es necesario, entonces ese esposo amoroso está dispuesto a sacrificar su vida por su esposa en las cosas más pequeñas. Y pondrá a un lado sus propios gustos, deseos, opiniones, preferencias y su bienestar si es requerido para satisfacerla y agradarla. Porque esa es la sumisión del esposo. Y hermanos, la espiritualidad de un líder en una iglesia no se mide, hermanos, por cómo dirige la reunión, cómo canta, cómo predica, cómo enseña en la escuela dominical, sino que se mide por la manera en que trata a su esposa y a sus hijos. Y en ningún lugar, hermanos, se prueba mejor nuestra relación con Dios que en la relación que llevamos con nuestra familia. Así que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y el hombre que actúa, que está presidiendo, que está actuando, no actuando en el sentido de actor, sino que está haciendo una actividad en la iglesia, pero carece de amor y cuidado en su hogar, es culpable, dice el pastor John MacArthur, del más grave fraude espiritual. Te pregunto aquí, ¿tú ayudas a tu esposa? ¿Te sacrificas por ella? ¿Cedes tus intereses en beneficio personal a favor de ella? Este año estuvimos en Silao, vino un hermano de Estados Unidos, un doctor en consejería, y nos platicaba que un día llegó cansado a su casa, le dijo: esposa, ya llegué, se sentó en el sillón, agarró el control, dice quería ver un poco de noticias, y de pronto se oyó una voz de la cocina: amorcito, ¿me ayudas a poner la mesa? Entonces él así como que empezó a hacer una carita. Y entonces le dijo: sí, mi amor, voy para allá, ¿no? Dice él: yo no querías quedarme sentado allí a descansar un poco, venía agotado. Dice, pero la amaba a ella. Al final, después que terminan de cenar, ella se acerca y le da un beso y le dice: gracias, amor, por ayudar. Y él se sintió por un lado avergonzado por la actitud que había tenido al inicio, pero contento de haber pensado en ella y puesto los intereses de ella primero que los suyos. Entonces, el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros en el pasado, pero ahora en el presente, hermanos, dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, para un esposo, amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia equivale a amarla con un amor que la santifica y que la purifica. Entonces, el primer amor es un amor que se sacrifica, pero es un amor que la santifica y purifica. ¿Y esto qué significa? Bueno, el amor de Dios, hermanos, no se limita a condenar el mal que está en aquellos que ama, sino que procura limpiarnos de esa maldad. El gran amor de Cristo por su iglesia no le permite estar a gusto con cualquier pecado y cualquier impureza moral en la iglesia. Dios nunca puede ver con bien y con buenos ojos el pecado que hay en medio de su iglesia. Eso, creo que todos entendemos eso, hermanos. Por tanto, lo que hace es que Dios nos limpia. Dice Isaías 1:18, que si nuestros pecados fueren, ¿se acuerdan? Como la grana, vendrán a ser como blanca nieve. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O Miqueas capítulo 7 versículo 9 nos dice que el Señor echará en lo profundo del mar nuestros pecados, Él no se acordará. Y en ese océano vastísimo, intenso, inmenso de su memoria, el Señor dice: no me acuerdo, no sé de qué hablas. Y Jeremías 31:34, el Señor dice: no me acordaré jamás de su pecado. Hermanos, un creyente es perdonado de todo pecado en el momento en que deposita su fe y confianza en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y posicionalmente ya está santificado. La iglesia ya está santificada. Todos los creyentes hoy ya estamos santificados. Estamos en una posición que Dios nos ha puesto
para su servicio, para Él, a pesar de que aún el pecado mora en nosotros. Ya estamos aptos para el cielo. Teníamos una capacitación hace unos meses atrás y decíamos, de pronto vamos a suponer que un creyente salvo, genuino, verdadero, de pronto se descuida y le invitan una copa, y como él había tenido problemas con este vicio del alcoholismo, se le pasan, se resbala, se cae, se desnuca y se muere. ¿A dónde va? Y algunos a lo mejor están diciendo al infierno. No, está salvo, seguro, porque todo pecado ha sido perdonado. Hermanos, esto no es una licencia para pecar. La gracia de Dios mueve, impulsa nuestros corazones a la santidad. Anhelamos santidad. Y hermanos, después de esa purificación inicial y total y plena del pecado, entonces lo que necesitamos es una purificación cotidiana, como el Señor le decía a Pedro, el que está bañado no necesita sino lavarse los pies, ¿no? El que ya está completamente limpio no necesita sino limpiarse los pies, porque en el caminar de la vida cristiana nos ensuciamos y hay que confesarle al Señor nuestros pecados. Entonces, en la práctica, la iglesia está siendo santificada. En la posición ya somos santos, en la práctica estamos siendo santificados. ¿Y cómo se lleva ese proceso de santificación? ¿Cómo se lleva a cabo, hermanos? Bueno, dice la palabra, por el lavamiento del agua con la palabra. Y dice el teólogo William MacDonald, en términos sencillos, esto significa que las vidas de los creyentes son purificadas al oír las palabras de Cristo, es decir, las Escrituras, y obedecerlas. Oír las palabras de Cristo y obedecerlas. El Señor Jesucristo, orando en el aposento alto, Juan 17:17, dijo al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y también dijo el Señor a los discípulos en Juan capítulo 15, versículo 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, hermanos, así como la sangre del Señor Jesucristo nos purificó de una vez por todas de la culpa y de la pena del pecado, así su palabra nos purifica cotidianamente de la contaminación y de la impureza del pecado. Entonces, como el amor solo quiere lo mejor para aquel a quien ama, y no puede tolerar que un ser amado se corrompa o se desvíe por cualquier cosa maligna o que le haga daño, entonces cuando el amor de un esposo por su esposa es como el de Cristo por su iglesia, entonces ese esposo va a procurar de manera continua ayudar a su esposa a purificarla de toda clase de impureza. Entonces él se va a esforzar en protegerla de la contaminación del mundo, en proteger su santidad, su virtud, su pureza de todas las formas posibles, y nunca la va a inducir a hacer algo, hermanos, insensato, ni la expondrá a algo que no sea bueno para ella. En cierta ocasión, en un programa en Estados Unidos, le preguntaron a 2 ministros ¿qué opinaban de la revista Playboy? Uno de ellos dijo, es algo absolutamente detestable, que hace daño a la familia, que deshonra a Dios, jamás la tocaría. Pero otro de los ministros se atrevió a decir, yo sí tengo una suscripción a la revista, me la compró mi esposa. La usamos porque sentíamos que algo le faltaba a nuestro matrimonio. Y hermanos, ese no es amor ni divino ni puro, ni es el amor de Cristo por su iglesia. Y hermanos, cuando una pareja casada, un matrimonio se expone a la inmoralidad en una pantalla, no hay un amor verdadero ni piadoso entre ellos. Y cuando un hombre joven dice a una señorita que la ama, a una mujer joven, pero quiere que ella comprometa su pureza sexual antes de estar casados, su amor no es más que la lujuria del mundo. Ese no es el amor de Dios. Es un amor egoísta que no rinde servicio alguno, ni cuida ni protege a una mujer. El esposo que corteja, por ejemplo, a su secretaria, que le echa piropos a las mujeres, a la vecina,
le da motivos a su esposa para sentirse rechazada y sola y pone en peligro la pureza moral de ella y su propio matrimonio, y es un daño para él mismo. Entonces, Pablo nos dice, Cristo amó a la iglesia en el pasado. Es un amor sacrificial. Pero en el presente es un amor que santifica y purifica. Pero en el futuro, versículo 27, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces, hermanos, en el pasado el amor de Dios se manifiesta en nuestra redención. En el presente el amor de Dios se manifiesta en nuestra santificación, el amor de Cristo. Pero en el futuro se manifestará en nuestra glorificación. Y la gracia, hermanos, de la salvación hace a los creyentes que sean santos, purificados por medio de la palabra de Dios. Y la iglesia, los creyentes en su conjunto, llegará a la culminación de su hermosura y perfección espiritual. Y cuando estemos con el Señor, hermanos, la mirada omnisciente de nuestro Dios, que puede ver todas las cosas, entonces, dice el teólogo F.W. Grant, no verá ninguna señal de vejez, no verá ninguna mancha o un grano en un rostro humano, ningún defecto. Nada le será apropiado a nuestro Dios sino la flor y eternidad de una juventud perdurable, la lozanía de afectos que jamás se cansarán y que no pueden conocer deterioro alguno. Y la iglesia será santa y sin mancha entonces. Y después de todo lo que hemos conocido de la historia de la iglesia aquí, sería extraño leer eso, que vamos a ser presentados sin mancha. Hermanos, si no supiéramos cuán gloriosamente Dios muestra su triunfo, hermanos, sobre el pecado y sobre el mal. A Él sea la gloria y la honra. Y hermano, te quiero preguntar, ¿tú conoces las cosas que tientan a tu esposa? ¿Qué cosas la pueden hacer caer? ¿Tú lo sabes? ¿Le has preguntado? ¿Han hablado de eso? ¿Y ella sabe lo que a ti te tienta? ¿Y te ayuda? Pero si tú mismo, varón, no estás sujeto a tu cabeza, que es Cristo, entonces, ¿cómo podrás cumplir ese mandato? Los esposos cristianos entonces deben cultivar la pureza, la justicia y la santidad de sus propias esposas. Y hermanos, tengo que dirigirme a las señoritas que aún no están casadas porque ellas van a tener un esposo. Pero déjame decirte esto, si una señorita cristiana se casa con un joven inconverso, a sabiendas de que está yendo en contra de la voluntad revelada de Dios, en 2 de Corintios 6:14, 1 de Corintios 7:39, donde Dios le dice a la mujer, cásese con quien quiera con tal que sea en el Señor, es decir, que él sea creyente, y no se unan en yugo desigual con el incrédulo. Entonces, esa señorita cristiana que se casa con un incrédulo no puede esperar que su esposo la ame como Cristo ama a la iglesia, por el hecho de que el esposo no puede hacerlo. Él no puede hacerlo porque está muerto en sus delitos y pecados, porque es hijo del diablo. Hermanos, eso yo no lo digo, lo dice el apóstol Juan en su primera carta. En un sentido, por ahí escuché no sé si lo dijeron, no son de broma, pero dijeron, el suegro de ella, ¿quién es? Si ella, no importa, hermanos, no importa qué tan simpático es este joven, bien amable, o cualquier cualidad que se le vea, el pequeño problemita que tiene es que no es hijo de Dios. Pero si ella no quiere entender
que ese futuro esposo no es la elección de Dios para ella, no es la voluntad de Dios para ella, entonces ella tendrá que aprenderlo por el camino más difícil. Cásate deprisa y arrepiéntete poco a poco. Además, no tienes la promesa de Dios de la salvación de Él. Es posible que en su gracia Dios la conceda, no hay una promesa. Y este marido no te podrá ayudar en tu santificación porque él mismo está separado de Dios. ¿Nos damos cuenta de la importancia, hermanos, de esto? Entonces continuamos viendo este modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Un amor que se sacrifica, un amor que santifica y purifica. Y hermanos, en el versículo 28 al 30, vamos a leer, por favor. Continuamos viendo este modelo de nuestro Señor. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces, para que el amor de un esposo hacia su esposa sea semejante al amor de Cristo por su iglesia, entonces debe caracterizarse porque es un amor que sustenta y cuida a su esposa, a tal punto que ese cuidado es como el cuidado que el esposo tiene por su propio cuerpo. Ahora, hermanos, el matrimonio involucra una verdadera unión de dos personas. Vienen a ser una sola carne. Un hombre que ama a su mujer en un sentido muy verdadero está amándose a sí mismo. La versión Reina Valera 60 dice el versículo 29, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Pues nosotros nacemos con el instinto de cuidar nuestros cuerpos, ¿verdad? Nadie que se haya cortado dice, que siga sangrando el dedo y vamos, nos ponemos un curita, ¿no? Siempre tenemos ese instinto de manera natural. Y cuando estamos ya como que pasadillos de unos kilillos, entonces como que nos empezamos a preocupar y buscamos maneras de cuidar eso. Y si estamos enfermos, si nos duele algo en el cuerpo, vamos al doctor. Si nos duele la muela, hermanos, que les digo que el dolor de muela es algo terriblemente doloroso, vamos al médico, ¿verdad? Hermanos, nosotros alimentamos, bañamos, cuidamos nuestro cuerpo, lo protegemos de la incomodidad, lo atendemos. Y ese cuidado que tenemos por nuestro cuerpo es un reflejo también débil del amor maravilloso que Cristo tiene por su iglesia, porque la sustenta y la cuida, y la iglesia es su cuerpo. A lo largo de la historia, pues los hombres y las mujeres siempre se han interesado en sus cuerpos, pero en ningún otro tiempo de la historia la gente ha consentido, protegido, alimentado y complacido más el cuerpo que en estos días. Y es incalculable, hermanos. No basta con ver programas de Discovery Home and Health, donde se gastan sumas incalculables de dinero tan solo para decorar el cuerpo, ¿no? Proteger, componer, aumentar, acomodar y exhibirlo. Y puesto que como cristianos, hermanos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces sí debemos cuidar de él de una forma adecuada, debemos alimentarlo adecuadamente, debe haber suficiente descanso, a veces somos descuidados en eso. Debemos recordar que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y en este cuerpo es en el que servimos al Señor. Y debemos, hermanos, tener cuidado con nuestro cuerpo. Y cuando lo cuidamos tenemos un sentido de bienestar, nos sentimos a gusto, ¿no? Bueno, de la misma manera, cuando el esposo ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, nunca le hará algo que le cause daño, la va a cuidar como a su propia carne. Su deseo es sustentarla y cuidarla tanto como sustenta su propio cuerpo. Y entonces también hay un
una satisfacción en el matrimonio. El Señor Jesucristo a su iglesia le da fortaleza cuando la necesita. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, porque Él nos sustenta y nos cuida. Y a veces caemos en la desesperanza porque creemos que el Señor no va a poder, creemos que el Señor no se va a encargar de nuestro caso, pero hermanos, el Señor sustenta y cuida a su iglesia. Y Él es fiel y poderoso y tiene todos los recursos en sus manos para hacerlo. Así que el esposo procura suplir todas las necesidades de su esposa. Algo anda muy mal, hermanos. Si ella es nada más considerada así como una sirvienta, una ama de casa, una acompañante ocasional o incluso una compañera sexual. Hermanos, ella es un tesoro inmenso dado por Dios con el propósito de ser amada, atendida, sustentada y cuidada. Y te quiero invitar, hermano, a que vayamos ahorita al Proverbio 19:14, por favor. Vamos a la palabra, a nuestras Biblias, Proverbios 19:14. Y dice la palabra del Señor, Proverbios 19:14. Casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. Una esposa cristiana, hermanos, es una herencia del Señor y más vale que la trates como tal, que la cuides como tal. Más te vale cuidar esa herencia hermosa que Dios te ha dado. Y dice el versículo 30, porque nosotros somos miembros de su cuerpo. Entonces, hermanos, qué asombrosa es la gracia de Dios. Porque no solo nos salvó del pecado y del infierno, sino que nos incorpora, el Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos hace parte de ese cuerpo, un cuerpo espiritual, pero en un sentido muy real, hermano. Nosotros somos ahora la encarnación de Cristo en la tierra, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, y nosotros somos representantes de Cristo, somos embajadores de Cristo. ¿Y quién da a conocer a Cristo en un mundo que no le conoce? Su pueblo, hermanos, la iglesia, los creyentes. Cuán maravilloso es este amor de nuestro Salvador. Y mira, sustentar a una esposa equivale a proveer para sus necesidades, a dar sin reservas todo lo que le ayude a crecer y madurar en favor delante de Dios y de los prójimos. ¿Será nada más la necesidad de lo físico? No, ¿verdad? Pero sí lo implica. Y nosotros, varones, somos llamados a trabajar. Somos llamados a proveer. Y dice la palabra que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Nosotros tenemos que trabajar. No sé si te haya tocado, a mí me tocó alguna etapa en la vida en que tenía 3 trabajos. Había que cubrir ciertas cosas. Bueno, son etapas. Y cuidar a una esposa significa hacer uso del amor tierno y el afecto físico para brindarle calidez, comodidad, protección, seguridad, tal como Cristo provee para su iglesia. El esposo debe proveer para la esposa y para su familia. Pero a veces, varón, te quieres acercar a tu esposa y se te murió el conejo. O salen ajos y cebollas, pero ya medias podridas. Y todavía le haces así, ¿verdad? Y después de haberla ofendido, hablado mal de ella, ¿quieres acercarte en la intimidad? Hermanos, el amor de Cristo no es así. Este modelo precioso que es nuestro Salvador nos muestra también en el versículo 31 que este amor es un amor inquebrantable. Un amor inquebrantable. Dice el versículo 31.
Efesios 5:31. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, para que el esposo ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia, es necesario que la ame con un amor que ¿qué? Que no se quiebra, que no se rompe, que no se separa. Ahora, hermanos, Pablo aquí va directamente al Génesis, toma capítulo 2, versículo 24 y presenta el diseño original de Dios al instituir la relación matrimonial. Y entonces, cuando se entra al matrimonio, entonces una nueva familia empieza y las relaciones familiares anteriores se cortan en un sentido. ¿En qué sentido? En lo que tiene que ver con la autoridad y las responsabilidades. Ahora, esa nueva familia son responsables de sus decisiones y de la autoridad del esposo, de la sujeción de la esposa. Pero los padres siempre deben ser amados, siempre deben ser tenidos en cuenta y cuidados, pero ya no deben controlar la vida de esa pareja que se casó. Y es por eso que por no seguir este principio hay muchas broncas con los suegros. O cuando el esposo le dice a la esposa, es que no te sale la sopa como la de mi mamá. Uf. Imagínate cómo se siente ella, hermano. Si tuviera un sartén a la mano, te lo lanzaba. Pero al mismo tiempo, entender este principio nos va a ayudar a resolver los problemas en el matrimonio. Porque el segundo rasgo en Génesis 2:24 o aquí en este versículo 31 es que el marido y la mujer vienen a nacer una sola carne. Hay una unión real de dos personas y esta palabra se unirá a su mujer significa en el griego estar pegados o unidos con cemento, algo que no se rompe, se adhieren el uno al otro de forma inseparable. Y mira, hermano, Dios siempre ha odiado el divorcio y Dios siempre lo va a detestar porque destruye algo que Él ha ordenado que sea inquebrantable. El divorcio destruye algo que Dios ha ordenado que sea inquebrantable. Dios aborrece el divorcio en cualquier término y por cualquier razón, pero Dios está dispuesto a tolerarlo en ciertos casos especiales y a perdonarlo, hermanos, como perdona todo pecado. Pero nunca va a cambiar el aborrecimiento de Dios hacia el divorcio, así como nunca cambia el aborrecimiento de Dios hacia el pecado. Entonces, quiero leer una cita del pastor John MacArthur. Dice, tanto esposos como esposas no deben proceder a un divorcio a causa de las faltas cometidas por sus cónyuges, y escucha esto, ni siquiera en caso de infidelidad. Así como Cristo no se separa de los creyentes que pecan contra Él, los esposos y las esposas no deben separarse de sus cónyuges cuando pecan contra ellos. Así como Cristo siempre es perdonador con los creyentes, esposos y esposas por igual siempre deben estar dispuestos a perdonarse el uno al otro. Hermanos, Israel le fue fiel a Dios muchas veces y Dios habla de su pueblo Israel como una mujer adúltera. Era adulterio espiritual, ellos se habían vuelto a los ídolos y Dios hace esa referencia ahí. Y aunque Dios, hermanos, ha hecho provisión en los casos de adulterio continuo y sin arrepentimiento por parte del transgresor, eso lo dice Mateo capítulo 5, versículos 31 al 32 y Mateo 19 del 4 al 10. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios. A través de tu programa,
Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.